En un alazán fazón, flete nuevo y parejito, caí al bajo al trotecito y sentado como en sillón, un marplatense nativo, el indio de apelativo, mozo jinetazo a Hijuna, como nunca vi de otro, capaz de llevar un potro a sofrenarlo en la luna. Mire, está viniendo el tipo ahí en el famoso alazán fazón. Vos sabés que el otro día un amigo me dijo, vos sabés que no conocía ese pelaje. Y le digo, pero boludo, es un chiste. Es un chiste basado en... Mirá si va a haber un pelaje que se llame alazán fazón. No. Bueno, apese, don Martín. Qué bárbaro, che. No le tenga miedo a los perros porque son capones. Siempre. Bueno, y tome asiento, deje la tabla de surf por ahí, deje pastar al alazán fazón y cuénteme en qué ha estado pensando. A ver, ¿qué ha estado revisando? No, estoy revisando siempre la historia. Usted sabe que siempre camino por distintas esquinas, siempre tratando de entender los inicios, los orígenes, ver qué es lo que fue pasando, ¿no? Viendo cómo aparece esa clase criolla allá por principios del siglo XIX y cómo después se cruza con los ejércitos de esclavos, ¿no? Los blandengues, los morenos, los libertos, el regimiento del 51, que fueron siempre tan negados en la historia, ¿no? Como el principio de la libertad de estos hombres de estos hombres y mujeres que traían de Angola, ¿sí? De distintas partes de África, terminan siendo parte importante de los ejércitos que liberan América, ¿no? Y siendo parte importante, no se los reconoce. Por eso te pregunto, siendo parte importante, ¿por qué no se los reconocía? Porque eran negros de piel oscura, eran marrones. Claro, vos fijate, eran esclavos, pero eran hombres antes de ser esclavos, porque los arrancaron de sus tierras. Sí, señor. Pues dice descendientes de esclavos. No, descendientes de hombres y mujeres que arrancaron de sus tierras y esclavizaron. No es que sos un descendiente de esclavo. Esclavo es el título que le pusieron, ¿no? Los ingleses, los españoles y algún que otro criollo como Martín de Álzaga que se metió con eso. Pero entonces, Martín, ¿cuál es la definición de criollo? ¿Quién es criollo? Los criollos son aquellos hijos e hijas de los europeos que se instalan, en el caso nuestro, en el Virreinato del Río de la Plata. Existió, vos pensá esto, hubo dos fundaciones en Buenos Aires, la de Garay y la de Mendoza, 1500. Pero después de la segunda, viene un señor que se llama Hernán Arias de Saavedra, que es el que va a marcar todo lo que va a ser el mapa de Buenos Aires y un poquito más allá. Y es una especie de inmobiliaria. A mí me gusta plantearlo para que lo entiendan de esta forma, ¿no? El tipo hace los planos de la ciudad de Buenos Aires y un poquito más, casi llegando a lo que sería Escobar y vamos más. Y lo divide en huecos, en solares y en terrazas a superficies fluviales. Está haciendo un loteo. O sea, los solares son los lugares donde mejor se puede construir, donde van a construir los distintos europeos que compren esos lotes afuera. Siempre nos ponemos a pensar, ¿cómo llega Doménico Belgrano, por ejemplo, el padre de Belgrano? ¿Cómo llega Juan de San Martín? ¿Cómo llega Francisco Moreno? ¿O Francisco Beiró? ¿O cómo llega Juan José Zamudio y María Zamudio? Porque ven los planos que Hernán Arias manda y compran. Y vienen y empiezan a construir o en un solar o en un hueco o en una superficie fluvial. Las superficies fluviales son, por ejemplo, o terrazas, como les decía Hernán Arias, es, por ejemplo, el Parque Lezama. Ahí en una terraza que daba al río. Si vamos a Barrancas de Belgrano, es otra terraza. En Recoleta pasa lo mismo. Eran los lugares más altos que daban al río. Ahora, espera un cachito, porque el acerto ese
que viene desde hace mucho tiempo, que dice que los argentinos bajamos de los barcos. No está referido únicamente al año 1900 y los italianos que venían y los españoles que venían. Digamos, estás nombrando los padres de nuestros padres de la patria que bajaron de los barcos también. Pero claro. Por eso siempre hay como un other side, diría Lou Reed. O caminás por el lado salvaje o caminás por el lado de la historia que te quieren contar. ¿Entendés? Bien. Por eso la historia es elástica. A mí me gusta jugar con una historia elástica y dinámica y no estática. Claro. El hecho. No, hay personajes satelitales. ¿Cómo te crees que se puebla Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe? Porque vos fíjate, por esa época era de mitad de la Pampa hacia arriba lo que estaba marcado. Después vino lo de abajo. Ya estaba. Vos no hicieron creer que venía después, pero ya estaba el territorio. Había hombres y mujeres. Pero los criollos son los hijos de estos europeos que nacen acá, en este territorio del Río de la Plata, en estas provincias del Río de la Plata, que para 1776 va a ser un virreinato ya consolidado, que ya están los Álzaga, los Rodríguez Peña, los Zamudio, los Martínez de Thompson, los Belgrano, pues ya empezaron a construir, vienen construyendo desde 1500, desde casi 1600. Claro. Vos fíjate que los Saavedra, Cornelio, presidente de la Junta, desciende de Hernán Arias de Saavedra, desciende de Hernandarias. Hernandarias le dan o compra o se lo queda, un solar que está a una cuadra de lo que sería la Casa Rosada hoy. Mirá. Y ahí va a seguir viviendo toda la familia Saavedra, y a una cuadra van a vivir los Moreno, que también habían venido de afuera y habían construido un solar ahí. O sea que, a ver, criollos no hubo. ¿Qué son los criollos entonces? Los criollos son los hijos de los que nacieron acá con una identidad. Sí, pero con una identidad europea. Claro, vos fijate, se van a estudiar a Europa. Sí, exactamente. Hasta San Martín se va a estudiar Europa. San Martín, Belgrano, Moreno, Castelli, el que quieras. El que te guste o que no te guste se va en Europa. Pero por eso entonces por eso somos flojito de papeles en cuanto a la identidad del país. Que siempre fuimos flojos de papeles. O sea, no es que la tenemos fácil. Es una cuestión, vos fíjate, peleamos contra los ingleses porque es una cuestión económica, porque llega Beresford y dice, tomo Buenos Aires en nombre del rey Jorge y acá va a haber libre comercio. Y a los comerciantes españoles y criollos mucho no les convenía. Claro, sí. ¿Me entendés? Beresford dice, con condición esclavista. Sí, obvio, había dos, ¿cómo te podría decir? Dos depósitos de esclavos en Buenos Aires, dos factorías, como decía McKinley. Y las dos estaban en Retiro. Y se llama Retiro porque es el retiro de los esclavos. Eso es. Donde está la Plaza San Martín estaban las dos factorías. Ahí llegaban, ahí se distribuían. Una local y una inglesa. La local, la de Martín de Álzaga, que era la Compañía de las Indias, y la South American es la de los ingleses. O sea, Martín, que fue una cuestión económica y no de defensa de la patria. Claro que sí, pero obvio. Y vos fíjate, después cuando se hace la revolución de mayo, dice, si sacamos a los ingleses, ¿por qué le tenemos que seguir pagando impuestos a los españoles? Listo. Si podemos generar nosotros nuestros propios insumos y los podemos vender desde nuestro propio puerto, ¿por qué tiene que ser de afuera? Claro que está la economía, es clave. No le paguemos más, no somos más súbditos del rey, no le pagamos más impuestos al rey. Claro. Es decir, que esto se había transformado en una especie de paraíso fiscal, entonces. Y en ese momento, sí, yo no sé si paraíso fiscal, pero sí una monarquía fiscal, sí. Porque la querían todos. Vos fíjate, la querían los franceses, los ingleses y los españoles. Sí, claro. Y ahí empieza la rosca. ¿Sí? Vos fíjate que padres de criollos no quieren la revolución, pues se les acaba el negocio. ¿Y cuál es entonces, a la luz de esto que estás ventilando, que para mí es absolutamente sorprendente más que novedoso, ¿no? Sorprendente, el reconocimiento de que había una raíz económica en casi todos estos movimientos? ¿Cuál fue entonces la razón por la cual San Martín arma su ejército y pasa a ser el padre de la patria? No, el padre de la patria
ese concepto se lo adjudica Mitre. ¿Sí? Mira. Necesita un padre de la patria. Seguro, sí. De hecho, sí. Vos fíjate, Belgrano antes de conocer a Mitre, sí. ya con su cabeza totalmente atemporal, porque ve lo que está pasando, ves un adelantado, dice, espero que me recuerden no como un padre de la patria, sino como un buen hijo, dice Belgrano. Sí. Antes de que Mitre nombre un padre de la patria. Correcto. Bien. Y San Martín tampoco querría ser el padre de la patria. Bueno, entonces rehago la pregunta. ¿Qué movilizaba a San Martín si no era lo económico? La libertad de los pueblos. Ajá. San Martín nunca tuvo un interés económico. De hecho, por eso se pelea con Buenos Aires y por eso Buenos Aires no le manda armas. Él quería la emancipación. Él cuando llega a Buenos Aires, de la mano de Alvear, con la logia de Cádiz, ahí comienzan sus desobediencias porque se da cuenta que lo que quiere Buenos Aires no es el interés de él. Ajá. Y por eso se nuclea de todo su grupo que, bueno, obviamente va a terminar siendo ese grupo bastardeado y exiliado por lo que va a ser Buenos Aires, por Rivadavia, ¿no? Y San Martín... Fíjate, Rivadavia... Sí. Dale. Rivadavia es el mejor ejemplo de esa necesidad económica que vos planteabas hace un rato, cuando hace las reformas rivadavianas. Justamente él plantea la ley de enfiteusis, él plantea a quién se le dan las tierras, él plantea esa deuda con el grupo Baring Brothers de Inglaterra. O sea, el núcleo está ahí. Las reformas rivadavianas van a marcar justamente esa consolidación de esa necesidad económica y no social que planteaba San Martín. Pero entonces las famosas invasiones inglesas, supuestamente fracasadas para los ingleses, ¿no? Desde el punto de vista de ellos, fracasadas, después optaron por una invasión económica con total éxito. Y sí, totalmente. Totalmente. 30 años después es una invasión netamente burocrática, legal, con papeles firmados y, como dijeron, vinieron a nosotros. Claro, sí. Con otra bandera, obviamente, ya nuestra bandera. Pensá que para 1806, que es cuando viene Beresford, somos parte de la Commonwealth. O sea, él dice, declaro Buenos Aires parte de la corona británica, en nombre del rey Jorge. 46 días fuimos parte de esa colonia, de esa corona británica. Y después quisieron volver de nuevo y ahí también los echamos. Pero Rivadavia dijo, voy con aquellos. Claro, listo. Pues no voy con España. Si algo querían todos era no ir con España. Ajá, bien. Pero vos fíjate, para esa época había crónicas, el primer diario que aparece para 1764 es el de La Salle, que es la primera gaceta, que ya marca las entradas y salidas de los buques que van llegando y de las familias que van llegando. Claro. Vos hablás sobre llegamos de los barcos. 1674, 1791, hasta 1800, entradas y partidas, y están marcadas las familias que llegan a instalarse. Con lo cual la clase media, lo que llamamos clase media argentina, es de una conformación que es una mezcla de los países que venían de alguna manera a ver cómo nos iba acá. Y sí. Totalmente. Y esa misma clase media es la que ha organizado el desprecio a los marrones, a los negros y a los pobres. Sí, la de después. La primera no. Porque la primera es parte. De hecho, vos fíjate, tanto de San Martín a Rosas, con Belgrano, con el mismo Urquiza, más allá de la idea partidaria que tengan, ellos no los despreciaban. Los van a despreciar después los que crean el Estado. Para 1880. Los van a despreciar los Mitre, los Sarmiento. Y aquel viejo dicho que decía que no teníamos negros en nuestro país porque los habíamos mandado a morir a la guerra del Paraguay. ¿Qué hay de cierto en eso? No solamente a la guerra del Paraguay, sino a las guerras de independencia. A las guerras del Brasil, a la guerra de Uruguay, a las guerras con la fiebre amarilla, donde no los quitaron de ese lugar. Claro. No es una sola, no le echemos la culpa a una sola. Son varios momentos donde van muriendo y no se afincan. No, estaba pensando por qué semejante resistencia de todo nuestro país a los aborígenes, ¿no? Porque hay grupos que los defienden, pero hay toda una clase media que dice, indios de mierda, ya está, hay que sacarlos cagando como hizo Roca, por ejemplo, ¿no? Claro.
Pero vos fíjate, Roca lo saca cagando. Pero Rosas, que es las primeras campañas, sí. Rosas va a transar. Rosas se acerca, era un hombre de campo, hablaba el lenguaje de los pueblos originarios y les dice, ¿qué vamos a hacer? Sí. Yo no quiero malones, ustedes quieren vivir. Bueno, Rosas crea la gendarmería con varios de los pueblos originarios. Y a otros los incorpora a su propio regimiento federal. Claro. Vos fíjate, el regimiento federal era de gauchos, de indios y de negros. Eso. Cosa que Urquiza no hubiese querido nunca. Claro, claro. De San Martín también les da un lugar. Ahora, cuando a Sarmiento le llevan la foto, no había selfie, había dibujos del cruce de los Andes, cuando él lo pide como presidente, le llega un dibujo que a él no le gusta, donde hay mujeres, donde hay negros, donde hay granaderos, claro. Y donde hay también chicos. Y dice, no, estos indios, estos negros, estas mujeres manchan la nieve. Yo quiero el cuadrito perfecto de Villiquen. Decime una cosa, ya que te tengo ahí, y también para ir cerrando, ¿no? Porque mucho descubrimiento, por lo menos para mí, mucha comprensión. Y usted me convoca y yo vengo. Usted me dice, ¿qué trajo en la Son Fasón? Y saco esto. Hace como un día lo sacamos a la Prida, dije, hoy te saco esto. Bueno, digo, ¿es tan difícil hablar en las escuelas de esta manera? ¿Es tan complicado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien prohíbe hablar de esta manera o ya hay un statu quo metido con la historia de Mitre y nadie la discute? Digo, pero no es tan complicado, no te transformás en una especie de subversivo si hablas de esta manera. Claro, tendría que ser normal, pero siempre en las planificaciones lo fácil es ir a lo básico. Vos fíjate todo lo que costó cambiar el 12 de octubre del Día de la Raza al día de reconocimiento de identidades, etcétera. Pónganle el nombre que le pongan, porque lo cambian todos los años. Sí, claro. O sea, costó un montón. Hay directores de colegio que todavía dicen, no me vas a poner las 3 carabelas, sí, pero no estamos hablando de eso. ¿Entendés? Sí, ok. Costó un montón y todavía le siguen cambiando el nombre. Yo ya el 12 de octubre no sé qué es. No, claro. Porque le cambian. Sí. Ya te marea. Sí. Va perdiendo sentido, digamos. Va perdiendo sentido. Claro. Hasta que al final lo van a terminar desapareciendo. Bueno, pero no es así, no tiene que ser así. O sea, vos tenés dos lados. Llegaron los españoles de los barcos. Sí. Pero por otro lado, los miraban también. Le pusieron América, pero ya había pueblos originarios que se llamaban de otra manera. Qué locura. ¿Entendés? Entonces, si vos sacás una selfie, si hacemos un cruce del tiempo, estamos vos y yo en esa plaza en 1492, vemos dos situaciones distintas. Eso es. Sí. ¿Entendés? Sí. Llamalo como quieras, llamalo 12 de octubre. Sí. Pero... Sí. Bueno, Lelutier cantaba en uno de los... Maravilloso, ya sé. Uno de los temas que cantaba un grupo de indios, cantaban, nos descubrieron, por fin nos descubrieron, y era una... era una maravilloso. Claro, era una llamada de atención en humor de lo que había pasado realmente y de lo que querían de última que nosotros creyésemos. El descubrimiento de nosotros mismos. Y ahí, un disparate. Ahí aparecía el adelantado don Rodrigo Díaz de Carrera. Muy bien. Que llega y los descubre y ve a los incas y dice, somos los incas un pueblo incansable. Exacto. Nuestras riquezas son incalculables. Y nuestras canciones son incantables. Siempre nos tildan de incautos e incapaces. Nuestras canciones son todas incantables. Somos los incas. Martín Leguizamón. Bueno, mis gracias tampoco es, porque no sé. Si te doy las gracias es como si fueses ajeno al programa. Claro, sos parte. Y sos parte del programa. Así que bueno, te mando abrazo grande y siempre es piola encontrarme con vos. Siempre disfruto muchísimo de encontrarme con vos
Y terminamos cantándole el luteo, es maravilloso. Bueno, y ahí se sube a la Sanfasón, qué maravilla de animal. Me estoy refiriendo al caballo, no a Martín. Qué maravilla de animal. Y ahí se va despacito, ¿viste? Con la tabla de surf debajo del brazo, rumbo a la lomita, pasa la lomita y se corta como de atajos de abajo hasta que queda el chamberguito nomás en el filo de la lomita y desaparece. Bueno, lo escuchaste a Martín Leguizamón. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en El Desconcierto.